Bien, siguiendo con el artículo, veamos ahora un ejemplo de cómo podemos nosotros localizar oportunidades de trading en una misma zona interesante que vayamos detectando con la graficación de los gráficos mayores, pues una interesante zona de resistencia o de soporte en su ruptura. Vamos a ver un poco cómo se pudo operar esa ruptura de esa resistencia, tanto aplicable a una operativa más swing como en una operativa intradía, haciendo incluso la entrada en el mismo día. Vamos a verlo. Aquí tenemos, tomando como ejemplo, la divisa el euro-yen, con el gráfico mensual, ese que tenemos ahora mismo en pantalla, y he hecho una pequeña graficación, una pequeña preparación del gráfico, marcando esta resistencia mayor, esta directriz bajista con la unión de estos máximos de 2008 y de 2014, que justamente ahora el precio se encuentra ahí delante. Tenemos al euro-yen en una importantísima resistencia junto con la media de 200 en mensual. Como soporte principal también una directriz alcista con la unión de estos mínimos crecientes desde julio de 2012 a los mínimos de 2020, y estábamos ya en una zona muy cercana al vértice de este triángulo simétrico. Bien, pues vemos como en 2020 el precio nos dejó unos mínimos en la misma zona de los mínimos de 2019 y de la zona de soporte de estos niveles de 2016-2017. El precio encontró ahí soporte, que es lo que al final formó esa directriz, y tenemos esa directriz bajista más acelerada del movimiento, que un poco el último movimiento, ¿no? Desde la parte superior del triángulo hasta la inferior. Este movimiento bajista tenía una directriz muy marcada que fue testeada ya en más de una ocasión. Aquí tenemos los dos máximos crecientes que unieron y formaron la directriz, pero el precio alcanzó este nivel en varias ocasiones más, siendo la última vez aquí en enero de 2020, que es la que formó ese máximo común de esta estructura de doble suelo en este soporte mayor. Y esa directriz bajista fue rota más o menos entre mayo y junio de 2020, y vamos a ver cómo pudimos operar esta ruptura tanto para una operativa swing como para una operativa intradía, para que veamos que realmente el trading nos da diferentes posibilidades para poder operar, y eligiendo un poquito el tipo de operativa que más se adecua a nosotros, ¿no? A nuestra forma de vivir y a nuestra personalidad. Vamos a bajar para ello al gráfico diario. Ampliaremos un poquito. Bien, fijaros, aquí teníamos esta zona del doble suelo, mínimos de 2019, mínimos de 2020, y vemos como el precio rompió. Amplío un poquito más para que se vea más claro. Vemos como el precio rompió esa directriz bajista, además de la media de 200, está de color azul, media de 200 simple en gráfico diario, una ruptura de una importante resistencia y un pullback. Teniendo en cuenta luego la gestión de la operación que haríamos, que esto ya sería otro capítulo, porque claro, tenemos resistencias y sobre todo esa directriz bajista delante, y eso condicionaría un poco la gestión de dicha operación. Si queremos, evidentemente, escalar posiciones o dejarla para que lo que es el swing se alargue más días, pero si nosotros queremos hacer un swing más a corto plazo, buscando a lo mejor un ratio riesgo-beneficio de 2, por ejemplo, por poner un ejemplo, simplemente son opciones, este tipo de operativa la podríamos hacer de la siguiente manera, tanto buscando un punto de entrada, ¿no?, más eficiente, bajando de temporalidad, por ejemplo, a un gráfico de 4 horas, como entrando en un gráfico diario. También podemos ver aquí justamente en el punto donde se produjo este pullback a la directriz y a la media de 200, se nos formó una vela con un cuerpo contundente, una vela con un cuerpo 10 veces mayor a las últimas 10 velas, una vela H10 que ella misma podría incluso ayudarnos a hacer la entrada utilizándola como setup y entrando justo al cierre de esta vela, ya que sus mínimos son soportes, protegiendo la operación un poquito aquí, cubriendo el mínimo de este pullback, y buscando lo que decíamos antes, a lo mejor una operación basándonos en un ratio riesgo-beneficio fijo de un R2, con lo cual ello nos permitiría más o menos hacer una salida de, esta operación en el máximo del impulso que consiguió romper esa directriz.
más o menos, incluso a lo mejor nos daría eso un mayor beneficio más allá del R2, pero aproximadamente en ese nivel. Esto sería mediante una operativa más swing, buscando la continuación del primer impulso hasta la finalización del impulso que nos ha permitido romper esa resistencia. Ahora vamos a ver cómo se pudo operar pues esta ruptura en una operativa más intradiaria, buscando la operación en la misma zona. Aquí podríamos entrar al cierre del día 22 de junio y vamos a ver pues, cómo se pudo aprovechar esta misma zona que nosotros podemos detectar y graficar simplemente con conocimientos de análisis técnico y aprovecharlo para una operativa intradía. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos el gráfico de 15 minutos de esta misma divisa y aquí tenemos esta directriz que hemos comentado, esa directriz que fue rota anteriormente y que aquí justo en esta fecha, el día 22, el precio hizo el pullback a ella. En la operativa más swing entrábamos al cierre de la vela del día 22, aquí lo tenemos, las fechas. Pues fijaros en el gráfico de 15 minutos, buscando incluso reglas un poco que nos refuercen esa operativa, estructuras, por supuesto, no entramos en cualquier sitio, sino que esperaríamos pues, una posibilidad, ¿no? Una posible estructura de continuación alcista, incluso pues, esperando esa ruptura de la media de 200 en 15 minutos que nos den un poco de mayor probabilidad, ¿no? De acierto a esa operación. Pues aquí tendríamos el impulso alcista que rompiera este nivel, este último máximo en 15 minutos que he marcado aquí con esta zona rectangular, ruptura también de la media de 200 y un pullback. Aquí tendríamos otra nueva estructura de continuación en 15 minutos con corrección en el 50% de FIBO, nivel de precio, media de 200 y por tanto posibilidad para entrar un largo en el mismo día 22, pero realizando una operativa intradía con un gráfico, con un marco temporal, por supuesto, mucho más inferior al diario. Para hacer la entrada aquí, pues un poco podríamos utilizar también patrones de giro en velas japonesas. Estas son opciones. Aquí nos ha formado un martillo en la zona de soporte, en la confluencia de soportes, un martillo que luego se confirmó con la vela siguiente y podríamos entrar al cierre de la vela que nos confirma el martillo, al ser un martillo pues, con un precio de cierre inferior al de apertura, con una velita roja. Pues podríamos hacer la entrada aquí cubriendo el mínimo del martillo e ir a buscar también ese objetivo de rentabilidad basado en un objetivo fijo, un R2. Y lo mismo, ello nos daría tal vez pues, esta posibilidad de cierre en el máximo del impulso en 15 minutos, entrando pues, en esas horas del día 22 aquí en España, hora española peninsular, alrededor de la 1:30, y cierre de la operación pues no llegaría ni a las 4 de la tarde. Una operativa intradía, obteniendo el mismo ratio riesgo-beneficio, observando la misma zona que hemos detectado relevante de la ruptura de esa directriz que hemos comentado y por tanto pudiendo operar en base a dos tipos de operativa muy diferentes que exigen y requieren evidentemente una forma de hacer diferente, una forma en cuanto a nuestro día a día. Esto nos obliga a estar pendiente de las pantallas un poco más atentamente durante la jornada del día 22. La operativa swing es una operativa que no requiere de estar delante del ordenador pues unas horas fijas durante el día, sino que nos permite más flexibilidad. Bien, en cualquier caso, el trading es un oficio con una gran virtud que nos permite elegir qué tipo de operativa se adapta más a nuestro día a día y a nuestra forma de ser. Elijamos la mejor para nosotros, disfrutemos de la operativa, para que ello, pues, aparte de hacernos la vida más fácil, pues también repercuta en mejorar resultados. Bien, gracias y buen fin de semana.